A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño en Orihuela, pueblito español, que alternaba sus estudios con el cuidado de un pequeño rebaño de cabras y ovejas, que era toda la riqueza de su familia. Y cada vez que tenía un momento de paz, leía versos. Y si no tenía dónde leerlos, los inventaba y los escribía en su memoria. Pero la situación económica de la familia no era fácil, y aquel niño tuvo que abandonar los estudios. Los sacerdotes jesuitas del colegio, que reconocían la inteligencia de aquel niño llamado Miguel Hernández, pidieron a su padre que le costease más estudios. Pero el hombre, que era a ratos carpintero, a ratos pastor, a ratos muchos oficios, y siempre pobre, no pudo alimentar aquellos sueños, y al final lo dedicó a cuidar el rebaño y a repartir leche de casa en casa. Pasaron los años y Miguel Hernández entendió que su destino estaba más allá de sus ovejas y montañas, en un Madrid estremecido con las letras y las ideas. Y después de varios intentos, llegó a la capital. Allí se sumergió en la literatura y en las ansias de un nuevo mundo. Hasta que llegó el fascismo con toda su barbarie, y no pudo perdonarle a Miguel Hernández sus sueños de libertad. Encarcelado, como tantos intelectuales brillantes y nobles, Miguel Hernández pagó con su vida su lucha por la dignidad. Agónico, a golpes de uña, dejó escrito en la pared de la celda su último verso. Fue un día como hoy, cuando apenas tenía 32 años, y por encima del vacío y del dolor, celebramos la existencia de seres humanos como Miguel Hernández, poeta español. Y lo celebramos recordando lo que dijo de él otro gran poeta. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Daniel Noboa vetó parcialmente la ley para la erradicación de la violencia y acoso laboral. Servidores públicos también formarán parte de bases de datos de perfiles genéticos. En el segmento de opinión, el caso Nene, ¿puede habilitar la destitución de la vicepresidenta? En política internacional, izquierda cobarde. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, la antiminería bajo sospecha. Noticias internacionales. Noticias del día. Presidente Daniel Noboa vetó parcialmente la ley para la erradicación de la violencia y acoso laboral. El presidente Daniel Noboa eliminó la figura que sancionaba el irrespeto a la desconexión digital del trabajador, al vetar parcialmente la ley de erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades laborales. El primer mandatario envió el texto la tarde de este miércoles 27 de marzo del 2024 con 8 observaciones al proyecto aprobado por la Asamblea, que generó malestar en el sector empresarial. Uno de los incisos objetados por Noboa indicaba que la violencia y el acoso laboral es no respetar la desconexión digital y el tiempo de descanso de un empleado, así como sus vacaciones, privacidad personal y el tiempo con su familia. El mandatario argumenta que allí se está desvirtuando el concepto de acoso laboral porque la desconexión digital está ligada exclusivamente a los contratos de teletrabajo. Además, señala que no todo tipo de contacto durante la desconexión digital, tiempo de descanso, permisos y vacaciones se puede entender como acoso laboral. Asimismo, el veto suprime la posibilidad de que los inspectores de trabajo emitan sanciones pecuniarias en caso de violencia y acoso laboral, porque esa facultad recae en el director regional. El documento será tratado en la Asamblea Nacional, que entró en receso desde el 26 de marzo al 9 de abril. El Parlamento tiene 30 días para allanarse al veto de Noboa o ratificarse en el proyecto original, en cuyo caso requiere de al menos 92 votos entre 137 legisladores. Servidores públicos también formarán parte de bases de datos de perfiles genéticos. No solo para la población carcelaria se creará una base de datos de perfiles genéticos, sino también para los miembros activos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y entidades complementarias que están incluidas en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana
y orden público, pero también para aquellas personas que realicen el proceso para la obtención del permiso y o autorización para la tenencia y o porte de armas de fuego. De su creación se establece que es una herramienta técnico-científica de apoyo a los organismos de administración de justicia que permita la prevención de infracciones penales, reducir los índices de impunidad y reincidencia y el cumplimiento de la garantía de no repetición. Para la población carcelaria el proceso arrancó. Según informó el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI, se realizará un censo penitenciario en 16 cárceles desde el pasado 21 de febrero. Agregó que la primera fase del censo de la población penitenciaria servirá para verificar la identidad de las PPLs, tomar fotografías de tatuajes o cicatrices, registrar huellas dactilares e iris de los ojos. Toda la información, indicó, será recopilada en el sistema informático penitenciario. Además, desde esa fecha, en coordinación con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se realiza la toma de perfiles genéticos mediante el hisopado bucal. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo José Swin, presidente de la Corte Nacional de Justicia, para hablar acerca del concurso de jueces de la Corte Nacional. Escuchemos qué es lo que dijo. Siempre ha habido la oportunidad de que puedan participar de las tres fuentes que tradicionalmente se identifican: la academia, el libre ejercicio y la carrera judicial. Creo que el error que se cometió en el concurso anterior, hablo del 2020, es que se había puntuado con valores adicionales el pertenecer a la carrera judicial. Eso generaba un desbalance en que quienes provenían de la academia, quienes provenían del libre ejercicio, no tenían esa posibilidad. No tenían opción. No tenían posibilidades, más que opción, no tenían posibilidades de empatar con esa diferencia de puntuación. Ahora las reglas son iguales para los tres, es decir, si hay un profesional en libre ejercicio, si hay un profesional de la academia que está interesado en participar en el concurso, lo puede hacer libremente y va a tener la misma puntuación. Lo que se va a valorar son a todos las mismas condiciones: estudios, ejercicio profesional, y creo yo que es una regla de igualdad para que tengan posibilidad cualquier profesional que aspire a llegar a ser. Usted se está pronunciando sobre el concurso del 2020, o sea que lo que pasó el año pasado, lo más lejos de ser un concurso. El último, el que fue declarado nulo por este Consejo de la Judicatura, creo que tuvo muchos errores y por eso es que el Consejo tomó esa decisión. Creería que es una página ya cambiada y que estamos en un nuevo momento dentro de este proceso de selección de jueces. Otra de los elementos, doctor Swin, para este concurso es tratar de dar la mayor oportunidad pues a las mujeres que hacen derecho en el país, y ojalá en la paridad, ¿no? O no sé si es ojalá, tiene que haber paridad. Tiene que darse. La reglamentación está encaminada en esa línea. Eso significará que si se ha convocado para 10 plazas de jueces, deberán ser 5 jueces mujeres y 5 jueces varones. En el mismo sentido, se manejará el tema de la paridad para los conjueces, porque recordemos que esta convocatoria está para jueces y para conjueces, que también es una necesidad de la Corte. En el tema de la evaluación, aquí ha habido algunos criterios contrarios a que sean ex jueces quienes evalúen a los aspirantes, y que sea la academia quien desarrolle esta tarea. Mire, yo creo que hay que encontrar puntos de equilibrio. Pueden ser ex jueces porque son conocedores de la temática, son conocedores del funcionamiento interno de las entidades judiciales. Me parecería que también son profesionales calificados para hacerlo. Me parecería que lo que debería hacerse es un escogitamiento de quienes van a hacer las evaluaciones, integrantes asimismo de las tres fuentes, es decir, que sean de la academia, que sean de libre ejercicio. Ahí están los colegios profesionales que podrían recomendar o proponer profesionales, y que sean jueces. No le veo impedimento o no le veo una limitación para que ellos integren también estos comités de evaluación. Es que estos casos metástasis, purga, han dejado en muy mal predicamento a los jueces. Sí, pero recordemos que no es a todos. Sin duda alguna. Sí, no son todos. Que hay que reconocer pues a los baluartes que existen. Hay profesionales de mucha valía que han formado parte de la Corte Suprema, de la Corte Nacional de Justicia, y yo creo que son referentes que hay que tomarlos en cuenta. Y de la academia.
También de la academia. Yo no dejo de lado los tres escenarios. Es decir, en esta ocasión el Consejo de la Judicatura hizo una tarea que es digna de relevar. Yo pude acompañar una visita de esas. Se acercó a la academia, se acercó a las facultades de jurisprudencia de las universidades del país, pidiendo el apoyo, pidiendo el que puedan intervenir, que sean las facultades de derecho las que recomienden los nombres de sus mejores profesionales que forman parte de su planta académica, que integren no solo en aspirar a ser jueces, sino también en estas comisiones de selección que son necesarias. Me parece que ese punto a favor de la academia es importante y digno de resaltar. Fernando Benalcázar, director del Organismo Latinoamericano de Minería, OLAMI, en Radio Sucesos habló sobre la situación que se vive en Palo Quemado. Veamos la nota. Yo recuerdo claramente con horas y con fechas, el 24 de julio, hace 9 meses exactos, en su programa, usted dio la primicia del ataque de la misma manera, estructurada, violenta, agresiva, que hicieron los mismos actores que se han dedicado desde el lunes de la semana pasada a atacar a los pobladores de la comunidad de Palo Quemado, a amenazarlos, a amedrentar en todo sentido. Solo que la gran diferencia entre julio y marzo de este año es que estamos en un estado de excepción y que también, claramente, con las experiencias que adquirieron en diciembre, enero en este gobierno, en un proceso exactamente similar para el proyecto El Domo Curipamba, en la provincia de Bolívar, crearon escudos de seguridad, como ellos lo llaman, para que las personas externas a la comunidad de Palo Quemado no lleguen a hacer lo mismo que se hizo. Yo nunca he tenido tanto éxito en un tuit como el que puse hace 2 días, en donde, gracias a la gente de la comunidad y de una estación local, se ve como los señores estos llegan con la misma estructura, haciendo exactamente lo mismo que usted y yo veíamos en la televisión en octubre del 2019. Los encapuchados, los lanzabazucas, esos escudos metálicos, esa formación paramilitar estructurada para atacar la asamblea. Cañones artesanales se puede llamar. Exacto. Y lo mismo hicieron en junio del 22. Entonces, que el señor esta salga con su discurso politiquero de la peor calaña al decir que está defendiendo los derechos de la gente que debería ser consultada en Palo Quemado, es una burda y absoluta mentira. La gente de Palo Quemado está siendo consultada por el Ministerio del Ambiente, no por la empresa, que esa es otra gran mentira. No es la empresa que tiene los militares a su servicio, no. Es el Ministerio del Ambiente, que es parte del Ejecutivo, que cuenta con el respaldo de la policía y los militares para cumplir con la orden constitucional de realizar este tipo de consultas ambientales. Hay gente ignorante de los grupos, y ahí sí usa el término muy claro, de estos grupos antitodo, que dicen que no es ningún tipo de consulta ni ambiental, ni consulta previa, ni consulta informada. Señores, no confundan a la audiencia. Aquí es una consulta ambiental en función de lo establecido y definido por la Corte Constitucional. El primer trabajo que hizo el Ministerio del Ambiente es verificar y constatar con equipos de avanzada cómo las personas se autodenominan en Palo Quemado. 100% de las personas en Palo Quemado se autodenominan, se reconocen como mestizos. Antropológicamente en la zona no hay, en Palo Quemado, no hay culturas ancestrales ni pueblos indígenas ancestrales como la prefecta de Cotopaxi, que usted recordará es la que siempre apoya todas estas actividades junto al señor Isa y a otros grupos, aseveró en entrevistas públicas hace 48 horas, hablando que todos somos descendientes de pueblos ancestrales. Entonces, cuando se da eso y se identifica, la Corte Constitucional es muy clara en decir proceda con la consulta ambiental, que es un requisito básico para la obtención del permiso ambiental, y se divide en 2 fases, la fase informativa, que es en la que estaban y que arrancó el 19 y estaba prevista para el 30 de este mes que se termine, y la segunda, que es la fase consultiva. La gran diferencia entre las dos, y en eso voy a ser claro para que la audiencia nos entienda, que en la informativa puede ir todo ecuatoriano, extranjero, al que quiera y tenga interés de enterarse del proyecto. La única condición que se ha puesto es que esas personas lleguen sin palos,
sin boyeros, sin bazucas, sin machetes, sin violencia. Y si usted tiene una mochila cargada de esos instrumentos, no le dejaron pasar. Y esta es dirigida a todas las personas. Y la consultiva, que es posterior, que se hace después que el ministerio ha procesado toda la información, ha recabado todas las preocupaciones, los beneficios, todo, se hace exclusivamente para el área de influencia directa, entienda, para que la audiencia me entienda. Si estamos hablando de un proyecto en Guayabamba, en términos quiteños, hago una consulta para la gente de Guayabamba. No pueden venir toda la gente que vive en Machachi, en La Tacunga, en Guajaló, a mi consultiva que hago yo para los de la influencia directa. El área de influencia directa son 2 comunidades en la zona que toda la vida han vivido con la minería. Con la gente de la mina de La Plata y la gente de San Pablo de La Plata. A esa fase no llegaron, porque el objetivo del señor Issa a toda costa, junto con el movimiento indígena campesino del Cotopaxi y todos los externos, era parar el proceso, cosa que lograron hacer hasta el 2 de abril, que veremos qué resuelve el juez. En Impacto Informativo, Henry Cucalón, ex ministro de Gobierno, habló acerca de la coyuntura política que vive el país. Escuchemos lo que opina. No solamente el presidente, el gobierno, sino la sociedad debe rechazar este tipo de manifestaciones, que ya en él son una costumbre. El señor que tiene una actitud profundamente antidemocrática, que no cree en ningún tipo de institucionalidad, que se confiesa anarquista, que es propenso al caos, a la violencia, al desorden, a lo que él denomina comunismo indoamericano, y que te ofreces la barbarie si es que no estás de acuerdo con sus pensamientos, lo que está haciendo es no solamente afectando, en vez de criticar, que es dable, una democracia, a un presidente, sino tratando de denigrar a todos los que no piensan como él. Lo pintan de cuerpo entero. Bueno, más allá de las palabras están los hechos, ¿no? Los 37 uniformados y 9 ciudadanos heridos en esta zona de la provincia del Cotopaxi y las mismas prácticas de guerrilla urbana de los paros de 2019 y 2022 se ha podido ver en las redes sociales, ¿no es cierto? Esta suerte de cañones elementales que, como digo, han generado bajas en la fuerza pública, incluso entre los militares. Ayer hubo la advertencia y la queja del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, nada menos. Y que nada tiene que ver con la protesta legítima que está garantizada en la Constitución y en la convivencia pacífica. Es obvio que se puede reclamar, es obvio que se puede discrepar, pero de ahí a ejercer cualquier tipo de violencia, y peor en estos momentos en que tenemos que estar unidos, con diferencias incluidas, en esta guerra que tenemos contra el crimen organizado, tener este otro factor de inestabilidad y de caos no le conviene al país. Entre hermanos ecuatorianos, tratar de generar violencia y caos para tratar de imponer sus ideas, y peor, con amenazas constantes, lo cual refleja que va más allá de quién es el personaje. No es el presidente Moreno, no es el presidente Lazo, ya ni siquiera el presidente Noboa. Es contra el orden constituido. Y eso, para mí, no es tolerable. ¿Hay algún nivel de legitimidad en la protesta en la provincia del Cotopaxi? O como algunos observadores apuntan, se necesita una suerte, un mínimo de contenido social a una precandidatura presidencial, como lo ha anunciado el señor Issa para el 2025. Bueno, el caballero en mención siempre busca cualquier pretexto para que sea plataforma para su visión de las cosas. Y puede ser que haya existido o exista un reclamo, pero él lo utiliza de otra manera. Y esto ya es un modus operandi que tiene él. Lo vimos en octubre del 19, el país lo constató en junio del 22 y lo intentó hacer entre febrero y marzo del año 2023 también, cuando quiso engañar al país diciendo que no se había cumplido ninguno de los acuerdos, lo cual no era verdad. Se había cumplido en gran parte y las otras partes se van cumpliendo según metas y plazos,
y otros temas no involucraban solamente al gobierno, sino a la función judicial, a la Asamblea Nacional. Pero como él no cree en el diálogo, cree en la imposición, cree en la fuerza, él cree que de tanto en cuanto tiene que repetir este tipo de acciones para ver cómo somete y cómo ver cómo juega la política, ¿no? Y eso no está bien, y eso ni siquiera tiene que ver con lo ideológico, eso no es correcto. Ahora, eso de febrero de 2023 de alguna manera se comprobó que no había pues consenso dentro de la organización indígena para organizar un levantamiento como el 19 o como el de 2022. Ahora, ¿acaso se ha recuperado ese apoyo? Espero que no, espero que no. Apelo a tu buena memoria, efectivamente, en febrero y marzo del 23 no lo pudo hacer, no porque necesariamente el gobierno tenga toda la razón en esos temas, sino que tratar de vincular y utilizar esto como un mero pretexto para un fin personal, con todo lo que conlleva las bases, la dirigencia, cuando otros grupos sí estuvieron abiertos al diálogo, y de suyo yo le puedo dar fe de que nos reunimos con otras agrupaciones para comprender sus demandas, para tratar de coadyuvar, de colaborar. Es distinto a quien quiere vivir y reinar dentro del caos, cuya práctica y filosofía no es democrática, sino es profundamente antidemocrática. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El caso Nene abre la puerta para un juicio político y destitución de la vicepresidenta Abad. El país nunca se enteró sobre las verdaderas razones por las cuales se fracturaron las relaciones entre el presidente de la República, Daniel Noboa, y su vicepresidenta, Verónica Abad. Únicamente hay pruebas gráficas de la agudización de sus diferencias. El enfrentamiento de los primeros mandatarios habría tenido su inicio en la campaña electoral y se agudizó tras su elección. Fue imposible esconder el rompimiento en los actos protocolarios de la posesión y toma de poder, llegándose a ver a la vicepresidenta acudir a un mercado popular de la ciudad de Quito, donde celebró su posesión como segunda mandataria. Posteriormente, en forma inédita y nunca antes vista en la historia del Ecuador, Abad fue enviada a cumplir con acciones de pacificación al Medio Oriente con un cargo de embajadora ante el Estado de Israel. Una investigación de Fiscalía General del Estado determinó que un juez autorice el allanamiento de inmuebles en Cuenca y Quito, que dieron como resultado la detención del abogado Francisco Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta de la República, en el marco de un proceso fiscal que investiga una presunta oferta de tráfico de influencias. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 285, establece que comete delito de tráfico de influencias las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra relación derivada de su posición personal o jerárquica, ejerciendo influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros. Quienes incurran en esta inconducta serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. El artículo 286 del mismo cuerpo legal del COIP establece la figura de oferta de realizar tráfico de influencias, estableciendo que la persona que, ofreciéndose a realizar la conducta descrita en el artículo anterior, solicite a terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración o acepte ofrecimiento de promesa, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Francisco Abad
Francisco Abad, el hijo de la vicepresidenta, es abogado y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Cuenca. En el pasado ha sido comisario intendente de policía de la SOAI, siendo hasta la actualidad coordinador del Centro de Mediación y Solución de Conflictos Online Dispute Resolution en el Ecuador. Tras su detención en la madrugada del 21 de marzo del 2024, Barreiro Abad fue trasladado a la capital, donde tuvo lugar la audiencia de formulación de cargos, en la que el fiscal anticorrupción Carlos Alarcón reveló algunos detalles del caso Nene, entre ellos la identidad del denunciante, un ciudadano llamado Rommel P., quien habría trabajado un mes en el área de comunicación de la vicepresidencia de la República. La denuncia asegura que el hijo de la vicepresidenta, con un asesor identificado como Daniel R., citaron al denunciante Rommel P. a un hotel de Quito, donde le hicieron conocer que su sueldo sería de $3.200 y que tenía que entregar $2.000 mensuales. Luego de una supuesta negociación, Rommel P. habría aceptado entregar $1.700 mensuales. Para seguridad del cumplimiento del referido acuerdo, le habrían hecho firmar una letra de cambio por más de $30.000. En el primer mes, el denunciante habría entregado únicamente $900. Le sacaron de la vicepresidencia y exigió la devolución de la letra de cambio firmada. Lo relatado corresponde a lo establecido en la referida audiencia, donde la jueza María Fernanda Castro, en la madrugada del viernes 22 de marzo, dictó orden de prisión preventiva en contra de Francisco Barreiro Abad por 90 días, tiempo que duraría el proceso de investigación. El detenido, en forma inopinada y absurda, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Recordemos que esa decisión corresponde al SNAI, entidad desprestigiada que vuelve a dejar una enorme huella de dudas y malestar con la desmedida medida adoptada. La vicepresidenta desde Israel respondió a un medio periodístico de Costa Rica manifestando que es víctima de persecución política, responsabilizando sobre lo que ocurra con la vida de su hijo y de ella misma al presidente Noboa Sin. Resaltando la honestidad de su hijo, ella manifestó que desearía regresar al país para defenderlo. Lo que quieren es inhabilitarme para que no pueda hacerme cargo de la presidencia de la República, dijo, al tiempo de remarcar que enviar a su hijo a La Roca marca un signo de extrema maldad y persecución de la que ella y su familia serían víctimas. No tiene precedentes lo que acaba de hacer el presidente Noboa. Tenemos una justicia maniatada, exclamó Verónica Abad. El Ministerio del Interior, por su parte, y a través de un comunicado público, detalló que los allanamientos efectuados en Cuenca y Quito forman parte de un operativo conjunto para mantener la lucha contra la corrupción. Este gobierno, se dijo, está firmemente comprometido con la prevención y erradicación del delito y apoya a la persecución de todo acto de corrupción. Cero tolerancia a la corrupción, venga de donde venga, señalaron con un comunicado oficial. El artículo 129 de la Constitución de la República señala que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente y del vicepresidente de la República por 3 causales: por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito y por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas. Para el inicio de este proceso deberá contarse con un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, sin que sea necesario el juicio penal previo. Todo lo relatado, más el marco jurídico aplicable, me lleva a sospechar que el caso expuesto
podría llegar a responsabilizar de alguna forma a la segunda mandataria, sobre la cual se podría iniciar un juicio político con el resultado de su censura y destitución. Global Hoy con Alan Carney. Izquierda cobarde. Este fue el calificativo que espetó hace un par de días el capo venezolano Nicolás Maduro, a quienes desde su retorcida óptica gangsteril debe considerar como sus pares, los gobernantes de unos estados reales con estructuras institucionales verdaderas y con una división de poderes que dificulta en gran medida el ejercicio de la dictadura, pese a la tentación que tal posibilidad pueda originar, al tener que sujetarse a unas reglas, muchas veces incómodas, para ejercer la autoridad. El epíteto fue expresado por el gángster extraordinariamente dentro de una línea de razonamiento bastante hilvanada y hasta coherente, dentro de una retorcida lógica criminal al punto que cabe dudar de su autoría ante esa elaborada estructura, lo que nunca ha sido habitual ni en el discurso ni en las líneas argumentales de Maduro. Se cuidó mucho para evitar las gafes que lo han hecho famoso, desde la multiplicación de los penes o sus ejercicios de lenguaje inclusivo al referirse a sus millones y millonas. Evitó también sus alegorías zoológicas de pajaritos o de burros y caballos, metáforas a través de las que ha intentado transmitir sus vínculos esotéricos con el otro mundo. En esta oportunidad, el discurso transcurrió sin incidentes, bien aprendido, sin desviarse de un libreto preparado y adecuado para intentar un posicionamiento ideológico, algo que, sin duda, va más allá de las capacidades personales de Maduro. Esa misma limitación logró que pudiera pronunciarlo sin reírse de lo que afirmaba y exigía: el reconocimiento del mundo de las delirantes teorías acerca de unas supuestas conspiraciones opositoras contra su vida. Nos hallamos ante guionistas que han buceado en la historia paranoica de un Stalin, por ejemplo, que para justificar sus purgas y las consiguientes escabechinas de quienes deseaba eliminar, creaba elaboradas teorías conspirativas donde unos héroes militares del Ejército Rojo se transformaban en espías y agentes alemanes, y muchos líderes de su propio partido en contrarrevolucionarios que actuaban para devolver a la Unión Soviética al pasado zarista. Como a nadie en sus cabales se le ocurre comprarse estos discursos propios de un modelo mental caduco instalado en las sociedades que han caído por la aplicación de la represión física y mental, en un etos de profunda desconfianza en todos quienes se encuentran en torno al líder, que saben bien que su ascenso o caída dependen solamente de un histrionismo servil, el discurso resulta un bodrio ridículo de resentimiento. El origen del berrinche, su detonante, se debe situar en las varias comunicaciones llegadas a Caracas desde numerosos países de la región, expresando alarma y preocupación por el sainete en que se ha transformado a las supuestas elecciones del próximo julio, al negarse la posibilidad de participación de candidatos y partidos que no sean del agrado de quienes se apropiaron de Venezuela. Particularmente frustrante para Maduro habrá resultado el recibir similares comunicaciones de países y presidentes que él consideraba, por alguna razón, que los tenía en el bolsillo, asunto que, dentro de su lógica mafiosa, lleva implícita la incondicionalidad y una fidelidad perruna.
Cuando califica de izquierda cobarde, está claro a quiénes va dirigido el descalificativo epíteto y el presidente Petro se toma el duelo y salta al ruedo para responder. Ciertamente de Petro se habría esperado, dada su fama de orador y de retórico, fogueado en 1000 debates parlamentarios y políticos, una respuesta de distinto nivel a la que ha dado. Su intento de respuesta entre lo idealista y lo casi metafísico intenta posicionar un relato de una izquierda edénica, paradisíaca, de una pureza angelical, incapaz de cobardías en su camino hacia la democracia perfecta. Ese es un discurso mentiroso y una falsificación de la realidad histórica grosera y falaz. Afirmar que no hay izquierda cobarde, como hace Petro en su laboriosa respuesta, es bendecir la interminable serie de traiciones, cobardías y atrocidades que la izquierda, como él la denomina, ha cometido y sigue cometiendo en el mundo. No son, para Petro, cobardes quienes asesinan a 8 millones de ucranianos por hambre hace 90 años durante el llamado Holodomor, el holocausto del hambre, a más de los 25 millones de deportados a los gulags como esclavos modernos en los campos de trabajos forzados a 20 grados bajo cero. Tampoco son cobardes, según Petro, quienes guiaron a China al vacío con su gran salto adelante y sus 50 millones de muertos de hambre, y que a continuación le impondrán al país la ordalía de la revolución cultural con el librito rojo de Mao como Biblia. Para Petro, ni Pol Pot ni sus gemeres rojos, que exterminan a cerca de 1/3 de la población camboyana en 4 años, son unos cobardes asesinos. Seguro que para Petro, los dinosaurios que sobreviven en Corea del Norte y Cuba, con sus pueblos sumidos en la miseria, donde la esclavitud se ha vuelto el medio para obtener divisas, sea proveyendo obreros explotados o médicos abusados al mercado internacional, tampoco serán cobardes. Como no lo serán la miríada de dictadores, de Gaddafi a Saddam o del carnicero al-Assad, que han asolado al Oriente Medio y al norte de África. Para Petro no son cobardes ni Mugabe ni Eduardo dos Santos, que saquearon Zimbabue y Angola durante 30 años como los ladrones que son a cuenta de ser de izquierda. ¿Cómo decirle cobarde a Daniel Ortega, quien asesina a los jóvenes estudiantes que protestan contra su régimen y exilia a sus opositores para luego robarle sus bienes? Es esa lamentable visión maniquea, incapaz de comprender que la ética está por sobre la conveniencia y el acomodo, la que ha vuelto a la palabra izquierda en una mala palabra, en un slogan vaciado de principios y valores, al revelarse incapaz de señalar a quienes se proclaman de izquierda para su beneficio y para satisfacer sus ambiciones y venganzas. Es un pecado terrible que quienes más han contribuido al desprestigio de una idea que en su origen pudo tener un sentido humanista y moderno, hayan sido, por una parte, quienes se incorporaron a la idea de buena fe, pero que se acobardaron y callaron ante el crimen, y por otra, una academia trepada en su torre de cristal, alejada de la realidad y del mundo, cantando loas a los dictadores y asesinos, de la cual el peor ejemplo sería el gurú de toda la izquierda mundial, Sartre. La misma ceguera cómplice es la que hoy Petro expresa en otra parte de su respuesta al elogiar a Chávez, olvidando que, bajo su poder,
una de sus hijitas se embolsó 4.500 millones, no millones, de dólares en un país en el que el salario básico no llega a 5. La sindéresis y la coherencia son fundamentales en un líder, pero la honestidad material e intelectual no se quedan atrás. Muchas gracias. Editorial. La antiminería bajo sospecha. Roberto Aguilar, El Expreso. ¿En qué momento se echó a perder la resistencia antiminera? Había una vez una causa justa que hoy parece estar coludida con las peores mafias que operan en el país. ¿Cómo ocurrió? En Molleturo, provincia del Azuay, una comunidad indígena organizada logró detener las actividades extractivas de una compañía minera que irrespetó la ley. De esto hace unos 5 años. Se llamaba Proyecto Minero Río Blanco y operaba directamente sobre el páramo, lo cual es una auténtica barbaridad si se considera la fragilidad de ese ecosistema y su papel en el equilibrio de las cuencas hidrográficas que van desde la cordillera hasta el océano. El páramo, ese ecosistema único en el mundo, resultado de una suma de factores, latitud ecuatorial y altura, que solo se encuentran en este país y en el vecino del norte, es una esponja captadora de humedad de la que proceden la mayoría de nuestros ríos, en este caso el Jubones, nada menos, cuya cuenca baña la provincia de El Oro. En Colombia, la Corte Constitucional entendió el problema y prohibió la minería en los páramos. Aquí la cosa ha sido un poco más retorcida. 5 años después de la expulsión de la minera, Río Blanco ha recuperado su actividad. ¿Quién opera la mina? La misma comunidad que tanto luchó para impedirlo. Lo hace seguramente en una escala mucho menor, pero con procedimientos mucho más dañinos para el ambiente, pues la minería informal carece de protocolos de seguridad y no rinde cuentas a nadie. Dijeron que su causa era la defensa del agua. Hoy vierten en el agua desechos de mercurio. Nadie los puede controlar, pues su territorio, el territorio de la comunidad, es inaccesible para la fuerza pública. Y en eso, en la autonomía de los supuestos territorios comunitarios, reside el nudo de este problema. Hoy, las comunidades de Palo Quemado, provincia de Cotopaxi, se resisten a la minería. Ha habido episodios de violencia, acción de militares, heridos de lado y lado, y Leonidas Issa, el presidente de la CONAIE, cuya sola presencia debería disparar ya todas las alarmas, esgrime el argumento de la territorialidad por encima de toda otra consideración. Leonidas Issa es un ambientalista de aperro. En octubre de 2019 incendió el país para defender el subsidio a los combustibles fósiles. Si hoy se apunta a la causa antiminera, probablemente es porque le resulta rentable. La minería ilegal produce millones. Que no se permitirá concesiones mineras en territorios indígenas, ha dicho, mientras los mineros informales, bajo el ventajoso paraguas que les proporciona su pertenencia a una u otra comunidad, operan minas de manera informal, al margen de la ley, a lo ancho de todo el país. Y los ambientalistas, que son una vergüenza, no dicen ni pío. En Palo Quemado ya hemos visto videos de gente armada y con entrenamiento militar atacando a los militares. Es octubre del 2019 en sus mínimos detalles, convertido en teoría de la revolución permanente. Mientras tanto, con el auspicio del correísmo, un proyecto de reformas al Código Penal espera por su aprobación en la Asamblea. En él se propone despojar a la Fiscalía de la iniciativa de la acción penal en los territorios indígenas. Territorios indígenas que no están debidamente definidos en la ley, pero que Leonidas Issa extiende a cualquier espacio con población indígena. De aprobarse esta reforma, la actividad minera ilegal en Molleturo, por ejemplo, solo podría ser juzgada por la comunidad de Molleturo, que es la que ejerce dicha actividad minera ilegal por sus propios fueros. Actividad minera ilegal con la cual se financia el narcotráfico y quién sabe qué otras barbaridades. Eso, no otra cosa, es lo que defiende Leonidas Issa. En este país, echado a perder, hasta las causas justas han sido usurpadas por la mafia. Roberto Aguilar, El Expreso.
Noticias internacionales. La oposición sigue enfrentando trabas para participar en la elección presidencial del 28 de julio. A última hora del martes, la Alianza Unitaria postuló a un candidato provisional, mientras se define quién podría pasar el filtro del oficialismo y enfrentar al actual presidente Nicolás Maduro en las urnas. Mucho nervio, incertidumbre, tristeza. Mucha duda, mucha incertidumbre, porque hay una realidad de país que no logramos solventarla. Aunque el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, inscribió su candidatura por uno de los partidos de la oposición, su figura no ha recibido el apoyo de María Corina Machado. ¿Lo prefiero respaldarlo a él que a Nicolás? Mira, yo a Manuel Rosales yo no lo apoyo, porque por eso mismo, pues por el currículo que ya él trae, que uno no sabe si en verdad está con lo que tiene que estar o está con el gobierno, pues. Rosales insiste en que solo presentó su nombre para que la oposición tuviera una alternativa para participar en la presidencial. Busca una negociación, busca un candidato o una candidata que pase las trabas y los obstáculos del gobierno. Búsquenlo y yo le entrego la candidatura a quien quiera. En las últimas horas, los gobiernos de Brasil, Colombia y Uruguay han manifestado su preocupación por cómo se le ha impedido a la oposición venezolana inscribir a su candidata. Mientras, la Cancillería argentina denunció que la residencia de su embajador en Caracas sufrió cortes de electricidad luego de darle refugio a miembros del equipo de María Corina Machado, a quienes se les dictó órdenes de captura. Todo esto, a juicio del diplomático Emilio Figueredo, tendrá no solo consecuencias internacionales. Eso puede llegar inclusive que gente que estaba con ellos adentro puede también decidir hasta aquí no voy. Entonces yo creo que el juego no ha terminado, ellos van a insistir, pero yo siento que cada vez está más acorralado. Yo creo que la presión es muy grande y van a tener que encontrar una fórmula. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro acusó a Colombia de cometer un acto de grosera injerencia por publicar un comunicado en el que reiteraba la necesidad de una elección justa en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Los manifestantes de Bratislava formaron el miércoles una cadena humana alrededor del edificio de la radiotelevisión pública de Eslovaquia para manifestarse contra el plan del gobierno populista de Robert Fico de hacerse con el control de las emisoras. El plan ha sido condenado por la presidenta Zuzana Kaputova, los partidos de la oposición, los periodistas locales, las organizaciones internacionales de medios de comunicación y la Comisión Europea, entre otros. La ministra de Cultura, Martina Sinkovikova, afirma que los cambios son necesarios porque la emisora actual es tendenciosa y solo da espacio a las opiniones dominantes. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López
todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net.
Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.